inequidades vitandas que tenemos que resolver, pero también ha habido procesos de convivencia no siempre pacífica, no siempre silente, pero convivencia al fin. Y que, por otro lado, la fractura inicial pone sobre la agenda con renovada fuerza la necesidad de luchar por la integración, y la integración no es otra cosa que el reconocimiento del otro. Es decir, frente a un problema que se planteaba cuando el espectro del racismo asumía las formas más brutales y violentas, podemos nosotros decir que en el Perú nos podemos olvidar de cuál es nuestra, comillas, raza, y simplemente afirmar que somos de la raza humana y que nos hemos dado cuenta de eso a lo largo de mucho tiempo, y que lo que somos y determina nuestra identidad es una poderosísima corriente histórica, a la cual han ido convergiendo diversas presencias de personas que han venido de los 5 puntos del globo y que se han asimilado a la realidad nacional, que en ese proceso hemos tenido que elaborar puentes y tramitar formas de procesar nuestras diferencias. La posibilidad entonces de propender a una identidad abierta al mundo, orgullosa de su historia, pero abierta al futuro, está presente con más fuerza que nunca. Que existen problemas, ciertamente los existen. Que seguimos manejando formas de desconocimiento del otro, es absolutamente cierto. Que tenemos conductas cotidianas excluyentes y negadoras de la realidad del otro, es una verdad lamentable que tendremos que superar. Pero la idea que quisiera proponer es que en esta larguísima historia, que va desde los primeros asentamientos humanos a las primeras construcciones culturales, a la situación de los sucesivos horizontes, que fueron tal vez horizontes de expansión o tal vez espacios de convergencia, como lo quiere alguna versión de la arqueología contemporánea, que avanzaron a la articulación del Tahuantinsuyo, que sufrieron la desestructuración de la conquista, que vivieron el sometimiento del coloniaje, pero en el cual se dio la afirmación y la resistencia del lo andino, y la compenetración de parte de lo occidental, de lo propiamente andino, de nuestra gesta libertadora que tuvo que venir del sur y del norte, no porque los peruanos no quisiéramos pelear por nuestra independencia, sino que Caracas y La Plata eran las realidades coloniales más avanzadas, donde habían grupos de comerciantes que estaban aprovechando la relativa apertura que había significado el conjunto de reformas borbónicas y que pudieron aprovechar adecuadamente lo que significó la invasión napoleónica. Lo que ocurrió en los inicios de nuestra república, esos inicios que también ha estudiado don Jorge Basadre, estos inicios que fueron anárquicos, violentos, de caudillismo y de poco conocimiento. Pero como decía el maestro Basadre, no hagamos a nuestra patria el homenaje de considerarla como una especie de Liliput con vicios de Sodoma y de Gomorra. No es eso nuestra patria. Nuestra patria es una larga historia con graves tropiezos,
pero que puede en este momento del milenio asumir su pluralidad, aceptar que sin el reconocimiento de las diferencias no habrá posibilidades de pensar en el bien común, sobre todo cuando la historia de la humanidad hace que tengamos que conjugar las nociones de bien común con las nociones de respeto al individuo y de enorme desarrollo de las potencialidades individuales. Creo que pensar en una identidad, en flujo, en cambio, en elaboración, en permanente construcción, no nos hace ser menos que nadie, sino probablemente, si lo pensamos bien, nos podría poner a la cabeza de muchos. Muchas gracias. Es el turno ahora, durante los siguientes 20 minutos, de la intervención del doctor Fernando Fuenzalida. El doctor Fuenzalida es antropólogo. Siguió cursos en las especialidades de filosofía, etnología y arqueología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha seguido estudios de arqueología mediterránea en Varsovia y antropología social en Manchester. Sus investigaciones han abordado la problemática del campesinado, la sociedad rural y las minorías urbanas, así como de grupos religiosos marginales y el chamanismo. Se ha desempeñado el doctor Fuenzalida como docente en las diversas universidades del país, en la Academia Diplomática del Perú y en la Escuela Superior de Guerra Naval. Es profesor principal en el Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido subdirector y director ejecutivo del Centro de Altos Estudios Nacionales, CAEN. Ha desarrollado trabajos como investigador asociado en la Universidad Cayetano Heredia y como asesor en los Ministerios de Educación, Salud, Justicia entre los años 75 y 90. Ha escrito asimismo innumerables artículos en diferentes medios de comunicación sobre la realidad nacional y una serie de libros entre los que destacan Colonialismo interno y burocracia, Resistencia del Estado peruano al desarrollo, la crisis del consenso secular y el milenarismo de la sociedad postmoderna. Demos la bienvenida al doctor Fernando Fuenzalida. Señor decano, señor director de la Cátedra Perú, señores profesores, señores estudiantes. Hace unos años fuimos de alguna manera partícipes de un acontecimiento que se presentó marcando época en la historia del Perú y en la historia de la América Latina. El aniversario de la conquista, el encuentro de civilizaciones. La primera vez que se difundió esta expresión, encuentro de civilizaciones, el encuentro de la civilización europea del antiguo continente con el encuentro que con ella hacía esta civilización de acá, la civilización incaica, la civilización indígena, la civilización americana. Se presentaba como un inmenso confrontamiento entre dos enormes dinosaurios. Era un confrontamiento a muerte en el que una de las dos tenía que sobrevivir. Era la culminación también, esta visión, de toda una larga discusión que encuentra sus raíces más o menos en los comienzos del siglo XX, algunas más profundas en los mediados del siglo XIX, respecto a la naturaleza identitaria de quienes poblamos este continente. Desde entonces, y particularmente desde los comienzos del siglo XX, desde la crisis de identidad sufrida por el Perú como consecuencia de la Guerra del Pacífico, el eje central, el tema de discusión principal en torno al cual han girado prácticamente toda la ciencia social peruana, en torno al cual han girado
no solo la ciencia social peruana, sino específicamente las disciplinas de la sociología y de la antropología, ha sido la cuestión de la identidad de los peruanos. Y esta cuestión de la identidad de los peruanos se traduce fácilmente en una cuestión más específica, la cuestión del indio. Primera vez que el indio se plantea como un problema nacional y como el problema nacional es a comienzos del siglo XX, finales del siglo XIX. La discusión ha continuado sin interrupción a lo largo de todo el siglo XX. Y hacia finales del siglo XX, comienzos del siglo XXI, nos encontramos con toda una generación de antropólogos y sociólogos que declaran la cuestión absolutamente inútil, imposible de resolver, no digna de continuarse la discusión. Y esto ya un acontecimiento que debemos remontar a los años del 1995-96, permanece en ese estado, en esa condición hasta el día de hoy. De alguna manera, la discusión entró en un callejón sin salida. No había manera, entre todas las formas que hemos ido tentando a lo largo de ese tiempo, de definir con claridad la diferencia entre un indio y un no indio. Y no habiendo manera, no había tampoco forma alguna de definir identidades desde la perspectiva de la raza. A esto, a esta posición, a esta postura, contribuía también el desarrollo de la antropología física y la antropología de las razas en el medio europeo y en el medio norteamericano. La raza comenzaba a aparecer más como un constructo de carácter social que como una realidad biológica. La pregunta ¿es efectivamente una cuestión inútil, una cuestión innecesaria que la que nos estamos planteando? ¿O simplemente es una perspectiva inadecuada? Durante los últimos años he buscado una respuesta a esta cuestión de la misma manera que muchos otros antropólogos, de la misma manera que muchos otros sociólogos peruanos. ¿Qué es la identidad del peruano? ¿Qué es la identidad del indio? ¿Qué clase de identidad constituimos y estamos comenzando a constituir en estos tiempos? Para comenzar, hay un malentendido respecto a la palabra identidad. Y ese malentendido se expresa en su forma más extrema en varios documentos que he tenido entre mis manos, procedentes de organismos internacionales y procedentes también de instituciones nacionales. ¿Cuál es la identidad de una persona? Y la respuesta que termina dándose la OEA, por ejemplo, y la OIT, es la identidad que esa persona se quiera atribuir. Es decir, yo soy yo porque yo soy yo. Lo que quiere decir que, en último término, la identidad es una ficción. Pero la identidad es un hecho, la identidad es una realidad. La identidad tiene que ver con las semejanzas y las diferencias que existen entre las personas, con las semejanzas y diferencias que existen no solo entre las personas, sino entre las agrupaciones, grupos naturales o grupos sociales de personas. Mi identidad tiende a afirmarse junto con la identidad de aquellos que tienen los mismos hábitos, las mismas costumbres, hablan el mismo lenguaje, perciben el sistema de valores de una manera semejante a la mía. Mi identidad encuentra su frontera, ahí donde se encuentran en su frontera todos esos rasgos. Pero entonces la identidad puede ser asignada exclusivamente a uno de esos rasgos, al rasgo racial, por ejemplo. ¿O es que tiene que comprenderse en toda la enorme complejidad de rasgos que cubre la psicología humana individual y colectiva? Y esto es uno de los primeros problemas que nosotros tenemos que resolver. ¿Qué es lo que tenemos de semejante y qué es lo que tenemos de diferente? Quienes compartimos nuestra identidad peruana y queremos saber cuál es la sustancia de esa identidad peruana. Pero si nosotros nos acercamos
Al problema desde esta dirección tenemos también que acudir entonces a la historia y preguntarnos si es que no ha sido